El sol era un martillo. Golpeaba sin piedad la extensión infinita de las planicies del Óxido. Un desierto que nació de las cenizas de un mundo olvidado hace mucho tiempo. Hoy es 13 de octubre de 2025. Pero aquí, el tiempo se mide en amaneceres y ciclos de sed, no por calendarios. El aire vibraba con un calor que distorsionaba la realidad misma, convirtiendo las lejanas mesetas en fantasmas temblorosos en el horizonte. La arena, tan fina como el polvo y roja como sangre vieja, lo cubría todo. Se metía en la garganta, en los ojos y en el alma. Este era el escenario del Camino del Acero. Era menos una carrera y más un ritual de supervivencia, un espectáculo brutal para los desesperados y los condenados. Y hoy era el día de su tramo más infame, el tramo del cráter. Una tensión palpable flotaba en el aire, más densa que el polvo. Era un cóctel de miedo, adrenalina y el sabor metálico de la gasolina. Los espectadores, con sus rostros cubiertos con trapos para protegerse del sol y la arena, se posaban en andamios oxidados y los restos esqueléticos de antiguos pasos elevados. Eran buitres esperando que comenzara el festín. Abajo, en el asfalto agrietado de la línea de salida, los motores de una docena de máquinas de guerra retumbaban con una promesa de violencia baja y gutural. Cada vehículo era un testimonio de la desesperación de su conductor, un collage de piezas recuperadas, blindaje soldado y armamento rudimentario. Este no era un deporte para los débiles de corazón, era una declaración de guerra contra el páramo y entre ellos. El calor era una presencia física, un peso sobre tus hombros. Horneaba el metal de los autos hasta que estaban lo suficientemente calientes como para cocinar. Dentro de las cabinas, los conductores sudaban en sus trajes de carreras remendados, con los nudillos blancos mientras agarraban sus volantes. No solo corrían por un premio de combustible, agua y piezas, corrían por el derecho a ver otro amanecer. El Camino del Acero no ofrecía un segundo lugar, solo ofrecía una línea de meta o una tumba ardiente en algún lugar de las arenas implacables. El silencio antes de la señal era el sonido más fuerte del desierto, un momento estirado donde cada conductor se enfrentaba a la posibilidad muy real de su propio final. Del tramo del cráter se susurraba en tonos bajos y temerosos en los asentamientos que salpicaban el páramo. Era un camino tallado a través de un paisaje marcado por armas antiguas, que culminaba en un cráter de impacto masivo que había engullido una ciudad entera. La ruta estaba llena de los cascos oxidados de aquellos que lo habían intentado y fallado antes. Sus historias eran cuentos de advertencia contados para asustar a los niños, pero para los conductores alineados hoy eran un mapa de lo que debían evitar. Recorrer el Camino del Acero era aceptar que tu vida valía menos que el combustible en tu tanque. Era una apuesta desesperada, y la casa, el desierto mismo, siempre tenía la ventaja. Entre los vehículos monstruosos y pintados de forma llamativa, destacaba uno diferente. Era elegante, bajo y pintado de un negro mate que parecía absorber la dura luz del sol. Lo llamaban la Bestia Negra. No era el más grande ni el más fuertemente armado, pero estaba construido con un propósito claro para cualquiera que supiera qué buscar. Su chasis estaba reforzado, sus neumáticos eran gruesos y blindados, y su motor, un V8 rescatado de una época pasada, zumbaba con una potencia silenciosa que hablaba de un cuidado meticuloso. La Bestia Negra no era una peleadora, era una sobreviviente, un bisturí en un campo de mazos. Era un reflejo del hombre sentado en su cabina, un hombre que entendía la poesía mortal del desierto. Ese hombre era Red Kyle. No era un asaltante ni un señor de la guerra. Una vez fue un mecánico, un hombre cuyas manos conocían el lenguaje de los motores y el acero mejor que las palabras habladas. Su rostro, marcado por las líneas de la dureza y la concentración, estaba tranquilo. Sus ojos, sin embargo, no pasaban nada por alto. Escaneaban los vehículos a su alrededor, notando el ariete de gran tamaño en el camión del señor de la guerra, los lanzamisiles ocultos en el buggy del carroñero y el tic nervioso en el agarre del novato. La ventaja de Red no era la fuerza bruta, era su mente. Conocía cada tornillo y cable de su máquina y entendía que la carretera de acero era una partida de ajedrez jugada a 200 km/h, donde un movimiento en falso significaba jaque mate.
La bestia negra fue su creación, nacida de los huesos de un interceptor olvidado y traída a la vida en un taller polvoriento lleno de fantasmas del viejo mundo. Cada modificación tenía un propósito. El tren de aterrizaje reforzado era para resistir la metralla de las minas ocultas. Los derrames de aceite de liberación rápida eran para deshacerse de los perseguidores. El motor estaba ajustado no solo para la velocidad, sino para la resistencia, para durar más que los demás cuando sus máquinas inevitablemente se sobrecalentaran y se averiaran bajo la tensión. Red no cargó su coche con cañones pesados o lanzallamas. Su arma era el conocimiento. Sabía que en el páramo, el sobreviviente más inteligente, no el luchador más fuerte, era el que vivía para contarlo. Su corazón latía con un ritmo constante y rítmico contra sus costillas. No era el latido frenético del miedo, sino el ritmo concentrado de un depredador a punto de comenzar la caza. Había reducido su vida a este único propósito: conquistar la carretera de acero. No era por la gloria o por los aplausos de la multitud sin rostro, era por algo más fundamental. Era para demostrar que la inteligencia podía superar la fuerza bruta, que un mecánico con un plan podía derrotar a un ejército de matones. Cerró los ojos por un breve segundo, visualizando la pista por delante, las curvas, las trampas, el cráter. Estaba listo. La bestia estaba lista. El desierto esperaba reclamarlos, pero no se irían en silencio. Había reglas en el camino del acero, pero no estaban escritas en ningún libro. Estaban grabadas en el metal retorcido de los coches destrozados y en la arena quemada de la pista. La primera y más importante regla era simple, brutal y absoluta. Solo hay un ganador. No había podio para el segundo o tercer lugar. No había premio de consolación por un esfuerzo valiente. O cruzabas la meta primero, o te convertías en otro monumento permanente y oxidado al fracaso en algún lugar a lo largo del tramo del cráter. Esta ley convertía a cualquier otro conductor de un competidor en un enemigo mortal. Era un juego de suma cero, donde la supervivencia del otro amenazaba directamente la tuya. Esta verdad fundamental se cernía sobre la línea de salida, envenenando el aire. Las alianzas eran temporales, forjadas por conveniencia y rotas con brutal eficiencia en el momento en que dejaban de ser útiles. Un conductor podría protegerte de un ataque en un momento, solo para embestirte a un barranco al siguiente. La confianza era el bien más caro e inútil en el camino de acero. Cada sonrisa era una máscara, y cada mirada compartida era un cálculo de amenaza. Los conductores lo sabían, lo aceptaban. Era el precio de la entrada. Ganar significaba no solo ser el más rápido, sino también ser el más despiadado, el más astuto y el más dispuesto a sacrificar a cualquiera por ese momento final y glorioso de cruzar la meta. Los espectadores entendían este pacto de violencia. Por eso venían. Anhelaban el caos, las explosiones, la lucha cruda y sin filtros por la supervivencia. La carrera era un microcosmos de sus propias vidas en el páramo, pero amplificado en un espectáculo de fuego y velocidad. Vitoreaban no a los héroes, sino a la destrucción. Rugían de aprobación cuando un coche volcaba, cuando un conductor era eliminado en una columna de humo negro. Para ellos, la carrera era una liberación, una confirmación de que el mundo era tan cruel e implacable como ellos sabían que era. Los conductores eran meramente gladiadores en este coliseo moderno y mecánico, y su sangre y aceite eran el entretenimiento. Red Kyle entendía esta ley mejor que la mayoría. La había visto desarrollarse temporada tras temporada. Había visto a amigos ser consumidos por la carrera, sus coches y sus esperanzas convertidos en cenizas. No corría con odio en su corazón, sino con un pragmatismo frío y calculador. Sabía que para sobrevivir tendría que tomar decisiones difíciles. Tendría que usar la agresión de otros en su contra. Tendría que dejar que se destruyeran mutuamente mientras él conservaba su máquina y su concentración. La ley tácita dictaba que solo uno podía quedar al final. Red planeaba ser ese uno, no siendo el más violento, sino siendo el último en pie cuando el polvo finalmente se asentara. Una sirena estridente rompió el calor sofocante, un chillido que señalaba el fin de la espera y el comienzo del caos. No hubo cuenta regresiva, ni bandera verde, solo el ruido súbito y brutal que desató el infierno. Los motores rugieron en un coro ensordecedor.
y la fila de vehículos avanzó en una nube de polvo rojo y escape negro. El comienzo fue un derbi de demolición en sí mismo. Los coches se estrellaron inmediatamente unos contra otros, luchando por una ventaja temprana. Una camioneta de 6 ruedas, con una enorme barredora soldada al frente, conducida por un bruto llamado Axel, empujó inmediatamente a un buggy más pequeño, haciéndolo girar contra una barrera de concreto, donde estalló en llamas. Primera sangre. La multitud rugió. Red no avanzó con el paquete principal. Se contuvo por un segundo calculado, dejando pasar la ola inicial de agresión. Sabía que este primer tramo, la trituradora, estaba diseñado para reducir el número. Observó cómo la camioneta de Axel abría camino por el centro, mientras 2 coches ágiles y cubiertos de púas, conducidos por los hermanos Scap, parecidos a hienas, flanqueaban el grupo, atacando y embistiendo a cualquiera que se acercara demasiado. Red tejió hábilmente la bestia negra a través de la carnicería que se desarrollaba, el chasis gimiendo mientras esquivaba un trozo de metralla voladora del buggy explotado. Su concentración era absoluta, sus manos ligeras sobre el volante, guiando su coche a través de los huecos que se abrían y cerraban en un abrir y cerrar de ojos. El primer gran obstáculo se cernía adelante, el campo minado. Era un antiguo campo de pruebas de municiones militares, y los organizadores de la carrera no hicieron ningún esfuerzo por despejarlo. De hecho, probablemente agregaron algunas sorpresas nuevas de su propia cosecha. La mayoría de los conductores optaron por seguir el liderazgo de Axel, esperando que la enorme camioneta detonara cualquier mina en su camino, creando un carril seguro. Pero Red sabía más. Había estudiado los planos antiguos. Las minas no estaban colocadas en una cuadrícula simple. Viró bruscamente hacia la extrema derecha, tomando un camino más largo a lo largo del borde de un acantilado desmoronado. Los otros conductores se burlaron de él con sus bocinas, pensando que era un cobarde. Su risa duró poco. Una serie de explosiones atravesaron el centro del grupo. La pesada camioneta de Axel había activado una cadena de minas sensibles a la presión, una trampa tendida para los arrogantes y los impacientes. 2 coches que seguían demasiado de cerca fueron instantáneamente aniquilados, sus partes lloviendo sobre la arena. Un tercero fue lanzado por los aires, aterrizando sobre su techo con un crujido espantoso. Red, mientras tanto, navegó su camino elegido con precisión, sus neumáticos levantando grava a solo unos centímetros del borde del acantilado. Había sacrificado una ventaja temprana, pero había conservado su vehículo. Estaba jugando a largo plazo. La carrera apenas había comenzado. Saliendo del polvo del campo minado, Red vio que la carrera se había fracturado. Adelante, los sobrevivientes de las explosiones iniciales luchaban ferozmente. El camión de Axel, marcado pero aún funcional, avanzaba pesadamente, mientras los hermanos Scap tejían sus máquinas con púas a su alrededor como avispas enojadas. Red empujó el motor de la bestia negra. El V8 respondió con un gruñido profundo mientras comenzaba a cortar la distancia. No solo estaba conduciendo, estaba analizando. Observó la forma en que los hermanos coordinaban sus ataques, cómo Axel usaba la masa de su vehículo como arma, y cómo una conductora solitaria en un buggy de arena, una mujer conocida solo como Mirage, usaba la agilidad de su coche para mantenerse fuera de su alcance. Los hermanos Scap notaron el acercamiento de Red en sus espejos. Al ver un objetivo solitario, dejaron de acosar a Axel y dirigieron su atención a la bestia negra. Este era el momento que Red había anticipado. Conocía sus tácticas. Uno inmovilizaría mientras el otro destrozaría. Cuando el primer coche giró para embestir su costado, Red no se desvió. En cambio, pisó el freno lo suficiente para que el atacante se pasara un poco. Al mismo tiempo, presionó un interruptor en su tablero. Un chorro de aceite negro y espeso cubrió el asfalto directamente en el camino del coche del segundo hermano Scap. El conductor, tomado por sorpresa, perdió el control. Su vehículo con púas giró salvajemente hacia el de su hermano. Los 2 coches chocaron con un chirrido de metal torturado. Sus ruedas se bloquearon mientras se salían de la pista y caían en una duna de arena profunda, inmovilizados. Red no les dedicó una segunda mirada. Había usado su propia agresión para eliminarlos a ambos sin disparar un solo tiro ni sufrir ningún daño. Fue un movimiento limpio y eficiente,
que demostró su estrategia superior. Adelante, Mirage, la conductora del bogie de arena, había visto la maniobra en su propio espejo. Un destello de respeto, o quizás de cálculo, cruzó su rostro antes de que ella se reenfocara en la pista. Reconoció a Red no solo como un conductor, sino como una amenaza genuina. Ahora, solo quedaban 3 contendientes serios a la vista: Axel en su fortaleza sobre ruedas, Mirage en su ágil bogie y Red en la bestia negra. El páramo se extendía ante ellos, un lienzo de óxido y roca. Red se acomodó en un ritmo, manteniendo una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para capitalizar cualquier error. Era una sombra, conservando su combustible, protegiendo sus neumáticos y dejando que sus oponentes se desgastaran entre sí. El sol subió más alto, alcanzando su cenit, y la entrada al tramo del cráter se cernía en el horizonte como la boca abierta de un dios muerto. La parte fácil había terminado. La entrada al cráter era una cicatriz irregular en el paisaje, una pendiente de asfalto roto y varillas retorcidas que se hundían en la oscuridad. Este era el corazón de la carrera, la sección que le daba al camino del acero su temible reputación. El aire se enfrió a medida que descendían. La luz opresiva del sol fue reemplazada por una penumbra inquietante. Las paredes del cráter estaban cubiertas con los esqueletos de edificios, sus ventanas vacías como 1000 ojos muertos observando a los corredores pasar. Axel, con su confianza bruta, se lanzó al descenso sin dudarlo, los potentes faros de su camión cortando las sombras. Mirage lo siguió, su buggy más pequeño navegando entre los escombros con facilidad. Red entró al final, sus sentidos en alerta máxima. El suelo del cráter era un laberinto de decadencia urbana. Rascacielos derrumbados se inclinaban en ángulos imposibles, creando un cañón de concreto y acero. El camino oficial era una ruta sinuosa a través de los escombros, pero estaba lleno de trampas. De repente, una sección del camino delante de Axel explotó hacia arriba. No era una mina, era un ariete hidráulico, una trampa tendida por un enemigo oculto. El camión de Axel fue lanzado por los aires, pero su inmenso peso y su suspensión reforzada le permitieron aterrizar de nuevo, dañado pero no inhabilitado. De las sombras de un edificio en ruinas, emergió un nuevo vehículo, una plataforma de carroñero fuertemente blindada y llena de lanzadores de arpones, un oportunista que acechaba a los corredores en las profundidades del cráter. Antes de que el carroñero pudiera disparar un segundo arpón, Mirage hizo su movimiento. Aceleró, el motor de su buggy gritando mientras tomaba una ruta alternativa, subiendo directamente por una rampa de estacionamiento derrumbada. Era una subida arriesgada, casi vertical, pero le permitió evitar completamente la zona de emboscada del carroñero. Red, sin embargo, vio una oportunidad diferente. Él conocía esta sección. Golpeó a la bestia negra en un giro brusco a la izquierda, desapareciendo en la oscuridad de un túnel de transporte subterráneo. Era un camino marcado como intransitable en la mayoría de los mapas. Se rumoreaba que era estructuralmente inestable y estaba lleno de criaturas de la oscuridad. Pero Red lo había explorado a pie semanas antes. Él conocía el camino. El túnel estaba completamente oscuro, y Red conducía puramente por memoria y el estrecho haz de sus faros. El aire era frío y húmedo. El silencio solo se rompía por el rugido de su motor resonando en las paredes de concreto. Navegó alrededor de secciones derrumbadas y profundas pozas de agua estancada. Fue un viaje aterrador y claustrofóbico, una apuesta a que el túnel no se derrumbaría sobre él. Pero sabía que era más rápido. Era un atajo que le permitiría salir adelante de la pelea de Axel con el carroñero y de la audaz escalada de Mirage. Mientras ellos luchaban contra el cráter, Red usaba sus secretos a su favor, demostrando una vez más que el conocimiento era el arma más poderosa de todas. Red salió disparado de la boca del túnel, parpadeando mientras sus ojos se ajustaban a la tenue luz del suelo del cráter. Había salido mucho antes que los demás. En su espejo retrovisor podía ver columnas de humo elevándose de la batalla entre Axel y el carroñero. Mirage apenas estaba descendiendo por el lado opuesto del estacionamiento, habiendo perdido un tiempo precioso en su desvío acrobático. Tenía una clara ventaja, pero la carrera estaba lejos de terminar. El tramo final del cráter era un cañón estrecho y sinuoso, tallado por un río antiguo, conocido
como las curvas cerradas. Era un lugar donde la velocidad era menos importante que el control, y donde un error te enviaría a las profundidades del abismo. Empujó a la bestia negra hacia adelante, sus neumáticos agarrándose al pavimento agrietado, mientras navegaba expertamente por las curvas cerradas. Aquí era donde su habilidad como conductor realmente brillaba. No luchaba contra el auto, lo sentía, guiándolo a través de las curvas, con movimientos precisos y mínimos. Entonces, sus instintos gritaron. Miró su espejo lateral y vio el buggy de riel de Mirage acercándose a una velocidad imposible. Había llevado su motor al límite, arriesgándose a un sobrecalentamiento para alcanzarlo. No estaba tratando de adelantarlo en la carretera estrecha, tenía otro plan. Su buggy de repente se desvió de la pista, subiendo directamente por la pared del cañón, sus neumáticos especializados encontrando agarre en la escarpada pared de roca. Fue una maniobra impresionante y de locura. Mirage estaba usando la pared del cañón como su propia vía privada de alta velocidad, con la intención de volver a caer en la pista frente a él. Pero Red estaba listo. Ya había visto su estilo de conducción temerario antes y anticipó un movimiento desesperado. Mientras su buggy luchaba por agarrarse por encima de él, no entró en pánico. Mantuvo su línea, pero su mano se movió a una pequeña y discreta palanca en su consola. Justo cuando Mirage se preparaba para descender, Red jaló la palanca. Unas afiladas y endurecidas púas salieron disparadas de la parte trasera de la bestia negra, esparciéndose por el lugar exacto donde ella planeaba aterrizar. Mirage no tuvo elección. Vio la trampa en el último segundo. Aterrizar sobre las púas significaría la destrucción instantánea de los neumáticos y una pérdida de control que la enviaría al abismo. Se vio obligada a abortar su maniobra, volviendo a subir su buggy a la pared alta y perdiendo todo su impulso. La apuesta había fallado. Red había vuelto a superar a su oponente, usando una herramienta defensiva simple, con una sincronización perfecta para neutralizar un ataque complejo y agresivo. Aceleró a través de las últimas curvas cerradas, la salida del cráter y la recta final hacia la meta ahora a la vista. La victoria estaba a su alcance. La bestia negra salió disparada de la rampa de salida del cráter y regresó a la brutal luz naranja del sol de la tarde. La línea de meta, una simple pancarta extendida entre dos torres oxidadas, estaba a menos de 1 kilómetro de distancia a través de un salar plano y abierto. El rugido de la multitud era un zumbido lejano. Red pisó a fondo el acelerador, el motor V8 dando todo lo que le quedaba. El coche coleó ligeramente sobre la sal suelta, pero él lo corrigió al instante, con los ojos fijos en la meta. Ya no había más trucos, ni más trampas. Esto era un sprint puro hasta el final. Podía ver los restos de otras carreras esparcidos a los lados del salar. Un último y sombrío recordatorio de cuántos habían caído justo antes de este momento. Cruzó la línea. No hubo explosión de confeti, ni un gran anuncio. Solo la visión de la pancarta pasando volando por su parabrisas. Lo había logrado. Había ganado el camino del acero. Quitó el pie del acelerador, dejando que la bestia negra avanzara por inercia hasta detenerse en una nube de polvo de sal. Por un largo momento, solo hubo silencio, roto por el tic-tac del motor que se enfriaba y el sonido de su propia respiración agitada. Recostó la cabeza contra el asiento. La adrenalina comenzaba a desvanecerse lentamente, reemplazada por un agotamiento profundo que se le metía hasta los huesos. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. Los oficiales, hombres con caras serias y abrigos de polvo, se acercaron a su coche. No le ofrecieron felicitaciones. Simplemente comenzaron el proceso de transferir su premio, tambores de combustible precioso, bidones de agua limpia y cajas de piezas mecánicas de alta calidad. Esta era la recompensa. Esto era vida. Eran los recursos para mantener a la bestia negra funcionando, para mantenerse vivo hasta la próxima carrera, la próxima lucha. La multitud permaneció distante, su propósito cumplido. El espectáculo había terminado. Red observó la transacción con un cansancio distante. La victoria se sentía vacía, el silencio más profundo que el rugido de los motores. Era solo otro día ganado en una guerra que nunca terminaba. Mientras se preparaba para guiar su coche hacia el garaje del vencedor, un destello de luz de una lejana mesa le llamó la atención.
Era demasiado brillante para ser un reflejo del sol poniente. Entrecerró los ojos, sus ojos de mecánico detectando el detalle. Era la lente de un telescopio de observación de alta potencia. Alguien lo estaba observando, no como los espectadores salvajes de la carrera, sino con una precisión fría y analítica. La sensación era diferente a la amenaza de un piloto rival. Era calculada, impersonal y profundamente inquietante. La victoria de repente se sintió como una trampa, y la línea de meta no un final, sino el comienzo de algo mucho más peligroso. La mano de Red fue instintivamente al encendido. Su mente aceleraba más rápido de lo que su coche podría. Ese brillo no era un reflejo callejero. Era a propósito. Venía de la cima de Sentinel Peak, una meseta que supuestamente era inaccesible, con vistas a toda la pista de carreras. Quienquiera que estuviera allí tenía el mejor asiento de la casa, lejos del polvo y el peligro. No estaban mirando por diversión, estaban explorando, estaban evaluando. La constatación le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con la fresca tarde del desierto. Durante toda la carrera, se había centrado en las amenazas que tenía delante, pero el mayor peligro podría haber estado observando desde arriba todo el tiempo. Condujo la bestia negra lejos de la línea de meta, los nuevos suministros asegurados en su compartimento de carga. Trató de actuar con naturalidad, no queriendo alertar al observador de que habían sido vistos. Pero su mente era una tormenta de preguntas. ¿Quiénes eran? Los asaltantes no usaban ópticas sofisticadas. Los señores de la guerra del páramo no tenían la paciencia para una observación tranquila. Esto se sentía diferente. Se sentía organizado, corporativo. Recordó viejas historias, susurros de las corporaciones poderosas de antes del colapso. Entidades que supuestamente habían desaparecido, pero se rumoreaba que operaban en las sombras, moviendo los hilos y manipulando a las poblaciones desesperadas del páramo para sus propias agendas ocultas. El premio de la victoria, el combustible y las piezas. De repente se sintió menos como una recompensa y más como una inversión. ¿Lo habían estado observando todo este tiempo? Su victoria había sido anotada en alguna sala de juntas estéril y subterránea a kilómetros de distancia. Quizás el camino del acero no era solo un espectáculo salvaje para las masas del páramo. Quizás era un campo de pruebas, una herramienta de reclutamiento para una organización que necesitaba conductores con un conjunto de habilidades muy específico: inteligencia, ingenio y la voluntad de sobrevivir a toda costa. Red Kael acababa de pasar su prueba con gran éxito. Había demostrado que era el mejor. Mientras los dos soles del horizonte del desierto se hundían debajo de las mesetas, pintando el cielo en tonos de fuego y violeta, Red siguió conduciendo hacia la creciente oscuridad. Era el campeón del camino del acero, pero se sentía más como una presa que como un vencedor. Estaba solo en el vasto e implacable desierto, un solo coche negro contra la arena interminable. Pero no estaba realmente solo. Un ojo invisible estaba sobre él, una entidad silenciosa y poderosa, cuyas intenciones eran un misterio. Ganar la carrera no le había asegurado la libertad. Solo había captado la atención de un jugador mucho más grande y peligroso. El camino del acero había terminado, pero la historia de Red Kael apenas comenzaba.